Buenas tardes, profesor. Hoy le vengo a hablar del tema de área de una superficie de revolución. Mi grupo está conformado por mi compañera Luna Monsalve, Laura Troncoso, Santiago Repiso y mi persona, Jonathan Medina. El concepto: sea y f de x una función continua y con derivada primera continua en AB. Si hacemos girar la curva correspondiente alrededor del eje x y entre x igual a y x igual a b, se genera una superficie de revolución cuya área queremos calcular. Para esto tenemos esta fórmula. Análogamente, si x es igual a g de y continua y con derivada primera continua en c de, gira alrededor del eje. Listo, prácticamente la misma fórmula de acá, pero cambiamos x, cambiamos y por x y aquí también en la derivada. También teniendo en cuenta que el intervalo también cambia, es desde c hasta d. ¿Cómo encontramos el área de una superficie que se genera al girar una curva en torno a un eje o a una recta? El área de superficie S de ese giro se puede determinar fácilmente al ser S igual a 2pi por radio por h, donde r es el radio de la revolución y h es la longitud o altura de la recta que está girando. La siguiente definición y fórmula del área de una superficie de revolución se basa en girar una longitud de arco diferencial en torno a un eje e integrar sobre la longitud de la revolución. Rotación alrededor del eje x. Si una función y f de x es mayor o igual a 0, es derivable en un intervalo AB. Entonces el área de la superficie se generó por la rotación de esta función alrededor del eje x, donde la superficie es igual a la integral que va desde el intervalo a hasta b, donde 2pi f de x raíz de 1 más la derivada de f de x al cuadrado por dx. Rotación alrededor del eje y. Si una función x es igual a g de y mayor o igual a 0, es derivable en un intervalo cd. Entonces el área de superficie generada por la rotación de esa función alrededor del eje y es la superficie y la integral que va desde el intervalo c hasta d, 2pi f de y raíz de 1 más la derivada de f de y al cuadrado por dy. A continuación mostraremos el siguiente video que muestra la deducción de la fórmula del área de una superficie de revolución. A continuación vamos a deducir la fórmula para encontrar el área de una superficie de revolución. Para quienes ya conocen la fórmula y desean ver ejemplos de uso de esta fórmula, les recomiendo que visiten nuestra siguiente serie de videos donde nos vamos a dedicar a ello. Aquí vamos a hablar más del concepto y de dónde nace la fórmula. Para quienes estén interesados en eso, pues les recomiendo que se queden en este video que tenemos acá. Bueno, entonces, lo primero que debemos tener claro es qué es una superficie de revolución. Pensemos que tenemos una curva y igual f de x acotada entre a y b y vamos a hacer que esa curva, y voy a repintarla por aquí, gire alrededor del eje x. Miren que si hacemos eso, se va a formar esta superficie que tenemos acá. Y de esta superficie que tenemos aquí, que la estamos ilustrando en blanco, nos interesa encontrar el área. Para resolver ese problema vamos entonces a utilizar la integral definida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar en pequeñas porciones de la curva y luego sumar todas esas pequeñas porciones. Entonces vamos a tomar una pequeña porción que vamos a llamar dl, que es un diferencial de longitud, y vamos a hacer que este diferencial de longitud gire con respecto al eje x. Aquí tenemos un zoom del problema. Miren, este es dl y hacemos que gire con respecto al eje x, va a formar entonces esta área que tenemos acá. Y esta área que tenemos aquí la vamos a nombrar por conveniencia ds, ¿cierto? Es una pequeña área de todo el problema que tenemos, es un diferencial de área. Ahora, ¿a qué va a ser igual ds? Pensemos por un momento que esta figura que se forma acá, este pequeño diferencial de área, es una argolla de matrimonio. Y si yo quiero encontrar el área de una argolla de matrimonio, puedo entonces estirar la argolla. Miren cómo lo hicimos en esta gráfica que tenemos aquí. Aquí
Y vamos a tener entonces que este DL es este que tenemos aquí, y tenemos que la longitud, después de que estiramos la argolla, es 2pi por f de x. ¿Pero por qué es 2pi por f de x? ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? La longitud de una circunferencia es 2 veces el radio por pi. En este caso, nuestro radio es f de x. Mírenlo, aquí está, f de x. Para cada uno de los diferenciales que queramos pintar, siempre el radio va a ser la función. Por eso entonces aquí ponemos que el radio, que aquí lo tenemos marcado, es f de x. O sea que vamos a convertir este problema de área en encontrar el área de este rectángulo. ¿Y cuál es el área de este rectángulo? ds va a ser igual al ancho por el alto, o sea, a 2pi por f de x que multiplica a dl. Pero dl ya lo habíamos deducido anteriormente cuando hablamos de la fórmula para la longitud de arco. Este diferencial es igual a la raíz cuadrada de 1 más f' de x, esto elevado al cuadrado por dx. Y vamos a sustituir eso aquí, o sea que vamos a tener que nuestro ds va a ser 2pi por f de x que multiplica este diferencial de longitud, que se puede expresar de esta forma: raíz de 1 más f' de x, esto obviamente aquí al cuadrado. Miren, ¿qué conveniencia tenía haber utilizado esta fórmula? La conveniencia de utilizar esta fórmula es que tenemos ahora todo en términos de x. Miren que dl a mí no me decía nada, porque yo tengo una función de x y tengo multiplicada esa función de x por 2pi por un dl que no tiene para mí ningún sentido si no lo tengo expresado en términos de las cosas que conozco. Yo conozco la función. Aquí eso es lo que sucede. Mira, entonces ya tengo ds, pero a mí no me interesa un ds, a mí me interesa sumar todos los s o ds, perdón. En este caso, ¿cómo hacemos esa suma? Con una integral. Vamos a decir que s va a ser entonces la suma que va desde a hasta b. Miren, desde dónde hasta dónde va el de x, y esa es la clave para saber que ese es el intervalo. El diferencial de x que se va moviendo en el eje x va precisamente desde a hasta b, 2pi por f de x que multiplica a raíz de 1 más f' de x al cuadrado de x. En la mayoría de textos van a encontrar este 2pi por fuera de la integral, lo cual es correcto, lo podemos sacar, simplemente aquí lo vamos a dejar así. El problema también pudo haber tenido, digamos, una fórmula distinta si hubiésemos pensado en que la curva gira alrededor del eje y. En ese caso vamos a necesitar la función en términos de y. Lo que va a cambiar es que aquí en lugar de tener f de x vamos a tener f de y. Aquí en lugar de tener f' de x al cuadrado vamos a tener f' de y al cuadrado, y en lugar de tener el diferencial de x vamos a tener de y. Y ambas fórmulas, obviamente, aquí vamos a cambiar los intervalos. Supongamos que tenemos c y d, entonces en lugar de tener a y b pues tendríamos c y d. Y en eso simplemente difieren ambas fórmulas en la forma como estamos afrontando el problema, pero eso lo entendemos más con ejemplos. Lo importante es saber cómo nace la fórmula que tenemos acá. El primer ejercicio que vamos a realizar es la curva de esta función del intervalo menos 1,1 en x. Es un arco de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Encuentre el área de la superficie obtenida al hacer girar este arco en torno al eje x. En este caso sacamos el y aparte realizamos el plano de x y y como estos. En este caso el intervalo sería menos 1 y 1, entonces y acá reemplazamos, entonces acá sería menos 1 con raíz de 3, entonces sería y raíz de 3 por acá, y cuando reemplazamos con 1 sería igual, 1 con raíz de 3. Y si reemplazamos entre un número de menos 1, 1, puede ser, si reemplazamos con 0, entonces acá daría 4, raíz de 4, que cuánto sería acá. Entonces esto daría así, que estaría girando en torno al eje X. Entonces, si gira en el eje X,
de esta función. Teniendo el resultado que nos dio despejando dy con respecto a x de esta función, que fue este, ahora sí procedemos a reemplazar en la fórmula. Sería, sabemos que los intervalos son menos 1 y 1 por 2pi de y, pero sabemos que y es raíz de 4 menos x al cuadrado, y sabemos que dy con respecto a x es esto, entonces sería por raíz de 1 más x al cuadrado 4 menos x al cuadrado por dx. Aquí reemplacé la fórmula original, y ahora en este caso, para poder simplificar más la expresión, igualamos esto a términos de fracción. Entonces, sacamos raíz, multiplicamos 1 por 4x, sería 4 menos x al cuadrado, más 1 por x al cuadrado, sería x al cuadrado. Todo esto sobre 1 por 4x al cuadrado sería 4 menos x al cuadrado. Teniendo esto, simplemente hacemos lo de esta pequeña fórmula, que es a sobre b. Entonces sería raíz de 4 sobre raíz de 4 menos x al cuadrado, que esto sería igual a 2 sobre raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, ya sabiendo esta raíz, simplemente volvemos y reemplazamos en la fórmula original, que sería esta. Y esto simplemente lo reemplazamos con 2 sobre raíz de 4 menos x al cuadrado por dx. Y como pueden ver, esta expresión es la misma que acá, entonces procedemos a cancelarla. Entonces, mirando lo que queda, sería 2pi por 2 serían 4pi. Entonces procedemos a hacer la integral de menos 1 hasta 1 de 4pi por dx. Sería la integral de 4pi de x integral de menos 1 hasta 1. Sería igual a 4pi por 1 menos 4pi por menos 1. Resultado de esta operación sería 8pi. Y este sería el resultado final. La superficie de la esfera es el doble de la centrada por el arco que describe el primer cuadrado. Entonces, x al cuadrado más d al cuadrado es igual a r al cuadrado, lo que sería f de x igual a la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Seguidamente, 1 más la derivada de f de x al cuadrado sería igual a 1 más menos x sobre la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Esto sería igual a 1
x al cuadrado sobre r al cuadrado menos x al cuadrado. Y esto sería igual a r al cuadrado menos x al cuadrado más x al cuadrado sobre r al cuadrado menos x al cuadrado. Lo que nos daría r al cuadrado sobre r al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces la superficie dice que es igual a 2 por 2pi por la integral de 0 hasta r de la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado por la raíz de r al cuadrado sobre r al cuadrado menos x al cuadrado por dx. Todo esto sería igual a 4pi por la integral de 0 hasta r de la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado por la raíz de r al cuadrado sobre r al cuadrado menos x al cuadrado por dx. Esto sería igual a 4pi, la integral de 0 hasta r de r por dx, y esto sería igual a 4pi por x de 0 hasta r igual a 4pi por r menos 0. Lo que nos daría como resultado final 4pi r al cuadrado por u al cubo. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es hallar el área de la superficie de revolución engendrada al girar la curva y igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado alrededor del eje OX entre x igual a 0 y x igual a menos 1. Entonces, f de x sería igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y esto sería igual. La derivada de f de x sería igual a menos x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora, 1 más la derivada de x al cuadrado es igual a 1 más, escribimos anteriormente, esto sería igual a 1 más x al cuadrado sobre 1 por x al cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado más x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado. Esto sería igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces la superficie sería igual a 2pi, la integral de 0 hasta 1 de x por la raíz de 1 más la derivada de x al cuadrado por dx. Sería igual la integral de 0 hasta 1 de la raíz de 1 menos x al cuadrado por la raíz de 1 menos sobre 1 menos x al cuadrado por dx. Y esto sería igual a 2pi, la integral de 0 hasta 1 de x sería igual a 2pi por x, 0 hasta 1, y el resultado final sería 2pi por u al cuadrado. En el siguiente ejercicio vamos a hallar el área de la superficie de revolución engendrada al girar la curva
de la función 8y al cuadrado, que es igual a x al cuadrado menos x a la 4, alrededor del eje OX. Para empezar, pues aquí definimos la función y f de x como 8y al cuadrado, x al cuadrado menos x a la 4, y esto es igual a y al cuadrado, x al cuadrado, entre paréntesis colocamos 1x al cuadrado sobre 8. Y esto vendría siendo igual a y igual más o menos raíz de x al cuadrado 1 por x al cuadrado sobre 8. Y como resultado tenemos que esto es igual a más o menos x raíz de 1 por x al cuadrado sobre 2 raíz de 2. Como siguiente paso, cogemos, vamos a derivar y. Aquí entonces y derivada es igual a más o menos 1 sobre 2 raíz de 2, entre paréntesis colocamos 1 por x al cuadrado, y esto le restamos 2x al cuadrado sobre 2 raíz de 1 menos x al cuadrado. Esto nos vendría dando más o menos 1 sobre 2 raíz de 2 por 1 menos 2x al cuadrado sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Luego de esto vamos a coger y vamos al 1 le vamos a sumar la y derivada elevado al cuadrado, y esto sería igual a 1 más o menos 1 sobre 2 raíz de 2 por 1 menos 2x al cuadrado sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Esto nos vendría dando, todo eso lo elevamos al cuadrado. Esto nos da como resultado 1 más 1 octavo por 1 menos 4x al cuadrado más 4x a la 4. Todo esto sobre 1 menos x al cuadrado, donde eso nos daría que 8 menos 8x al cuadrado más 1 por 4x al cuadrado más 4x a la 4, todo esto sobre 8, 1 menos x al cuadrado. Seguimos y eso nos da que 9 menos 12x al cuadrado más 4x al cuadrado sobre 8 por 1 menos x al cuadrado. Y todo esto nos da como resultado 3 menos 2x al cuadrado, esto elevado al cuadrado, sobre 8 por 1 menos x al cuadrado. Con lo que anteriormente hicimos, con eso podemos hallar los cortes de la función. La primera es x al cuadrado menos x a la 4, y esto es igual a 0. La otra es x al cuadrado, esto 1 menos x al cuadrado, y lo igualamos a 0. Y aquí ya tenemos que x al cuadrado es igual a 0, 1 menos x al cuadrado es igual a 0, y esto sería igual a x igual a 0 y x es igual a más o menos 1. Como la función es simétrica par, es decir, simétrica respecto al eje o y, el área entre x menos 1 y x igual a 1 es el doble de la superficie engendrada entre x igual a 0 y x igual a 1. Luego de esto tenemos que la superficie es igual a 2 por 2pi, la integral que va desde 0 hasta 1, la función f de x, todo esto por la raíz de 1 más la derivada de f de x, esto elevado al cuadrado, y esto nos daría igual a
4pi, la integral que va desde 0 hasta 1, en donde x raíz de 1 menos x al cuadrado, todo esto sobre 2 raíz de 2, por la raíz de 3 menos 2x al cuadrado, todo esto al cuadrado, sobre 8 por 1 menos x al cuadrado de dx. Esto nos daría igual a ¿qué? A 4pi de la integral que va desde 0 hasta 1, en donde x raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 2 raíz de 2 por 3 menos 2x al cuadrado sobre 2 raíz de 2 por 1 menos x al cuadrado, todo esto por dx. Eso nos tendría dando igual a 4pi, la integral que va desde 0 hasta 1 de x raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 8 por 3 menos 2x al cuadrado, todo esto sobre 1 menos x al cuadrado por dx. Y esto nos da igual a 4pi de la integral que va desde 0 hasta 1, 3x menos 2x al cubo, todo esto sobre 8 por dx, y esto nos da pi sobre 2 de la integral que va desde 0 hasta 1, 3x menos 2x al cubo multiplicado por dx. Esto nos da pi sobre 2 por 3x al cuadrado sobre 2 por x a la 4 sobre 2. Esto desde 0 hasta 1. Y ya como resultado, todo esto nos da pi sobre 2 por 3 sobre 2 por 1/2, y esto es igual a pi sobre 2 de u al cuadrado.
Empezamos calculando los elementos de la fórmula general que necesitamos. Entonces sería y igual a más o menos raíz de 1 menos x menos 4, todo esto le va al cuadrado, donde y es igual a más o menos menos 2x por 4 sobre 2 raíz de 1 menos x menos 4, este le va al cuadrado. ¿Listo? Aquí continuamos. Entonces sería 1 más y elevado al cuadrado derivada igual a 1 por x menos 4, y esto elevado al cuadrado sobre 1 menos x menos 4, donde esto es igual a 1 menos x menos 4 elevado al cuadrado más x más 4 elevado al cuadrado. Todo esto sobre qué? Sobre 1 menos x menos 4 elevado al cuadrado, donde esto es igual a 1, esto con eso se cancela ahorita, sobre 1 menos x menos 4 elevado al cuadrado. ¿Listo? Listo. Para los puntos de corte, entonces tenemos aquí con más o menos y la tenemos con 0. Listo. Y igual a esto sería aquí. Entonces sería raíz de 1 menos x menos 4 igual a 0, igual a 0, y la otra que sería 1 menos x menos 4 elevado al cuadrado igual a, donde aquí sería 1 igual a x menos 4 elevado al cuadrado, entonces x al cuadrado menos 8 menos 8x más 15 es igual a 0. ¿Donde 0 qué viene siendo? Donde viene siendo o así. X igual a 3 y x igual a 5. ¿Por qué? Trinomio cuadrado perfecto. Reemplazamos y reemplazamos. 3 por 5, 15. De manera de que el área lateral que nos pide es la siguiente. Entonces, sería área igual a 2 pi integral de 5, 3,5 y raíz de 1 más y derivada al cuadrado de la derivada de x, ¿listo? Que esto igual a 2pi por raíz integral de lo mismo, de 3, 5, lo que no sabemos, raíz de 1 menos x menos 4, raíz de 1 sobre 1 menos x menos 4 al cuadrado derivada de x. Esto viene siendo igual a, ¿dónde viene siendo igual a qué? ¿Dónde viene siendo igual? No, aquí igual a 2 pi por integral de 5, 3,5 raíz de 1 menos x menos 4 al cuadrado sobre 1 menos x menos 4 al cuadrado
de x. De x igual a 2pi 3 más 5 ¿de qué? Esto se cancela. Entonces sería 1 de x igual a 2pi de x. Aquí sería 5 y sería 3 igual a 4pi u al cuadrado. Fue una u. Y listo. Así nos quedaría el ejercicio. Para este ejercicio nos piden hallar el área entre x igual a 0 y x igual a 3 de la superficie de revolución engendrada por la curva. Y al cuadrado igual a 12x alrededor de x. Comenzamos utilizando los elementos que nos dan en la fórmula para encontrar el área lateral. Aquí yo lo puse. Y es igual a más o menos 12x. Probablemente esto sería igual a derivada de y igual a más o menos 1 sobre 2 raíz de 12x. ¿Listo? Aquí seguimos donde 1 más derivada de y al cuadrado igual a 1 entre paréntesis más o menos 2 raíz de 12 x será al cuadrado igual a 1 más 1 sobre 48x. Ahora que nos piden hallar el área lateral. Listo. Aquí donde el área sería igual a 2pi integral de 0 y 3 y es igual a raíz de 1 más derivada de y al cuadrado por dx igual a 2pi integral entre 0 y 3 raíz de 12 x por raíz de 1 más 1 sobre 48x por dx. Es igual. Aquí otra vez igual. Igual. Tenemos otra vez igual. Sería a 2pi de 0 y 3. Y aquí sería raíz de 12 x raíz otra vez de 1 más 48 sobre raíz de 48x por dx. Esto es igual a 2pi de 3 de 0 y 3 de 1 raíz de 1 más 48x sobre 2. Vamos por dx igual a pi entre 0 y 3 de raíz de 1 más 48x por dx igual, para más para atrás ser igual, sería pi
sobre 48 integrando 0 y 3 por 48, haremos paréntesis, 1 más 48x, llevarlo a un medio, eliminar la raíz de ahorita por dx. Esto es igual a pi por 48 2, en paréntesis, 1 más 48 por 3, y ahora 3 medios, sobre 3, menos 2, paréntesis, 1 más 48 por 0, por lo que nos podrían aquí 3, y de 3 y 0, por 0 sobre 3. Lleva las 3 medios, vamos aquí corchetes. Igual a pi, tenemos aquí otra vez igual a pi sobre 72 por 145, 3 medios menos 1. Cerramos. Esto es igual a pi sobre 72, multiplicamos aquí por 145, raíz de 145 menos 1. Cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, aquí queda nuestra resultado.